¿Sabes si tus hijos son bendición para este mundo o son maldición? Hoy vamos a leer en el capítulo 26 el legado de los padres a los hijos. ¿Sabes qué es un legado, verdad? Lo que tú le dejas, lo que tú heredas a los hijos. Vamos a leer este interesante capítulo del libro del Hogar Cristiano, escrito por la señora Elena de White. Te encargo que le des me gusta y que lo compartas. Comencemos. La ley de la herencia. La condición física y mental de los padres se perpetúa en la posteridad. O sea, la condición física, mi salud física y mi salud mental se perpetúa. Es decir, se continúa y generación tras generación se sigue heredando en la posteridad, o sea, posteriormente. Este es un asunto que no se considera cuidadosamente. Siempre que los hábitos de los padres contraríen las leyes físicas, el daño que se influyen a sí mismos se repetirá en las generaciones futuras. Mediante la cultura física, mental y moral, todos pueden llegar a ser colaboradores con Cristo. Muchísimo depende de los padres. A ellos les toca decidir si traerán al mundo hijos que serán una bendición o una maldición. Así que, mis queridas amiguitas que todavía no son madres, jovencitas, jóvenes, sí es importante la condición de salud de su futura esposa o de su futuro esposo. Sí es importante que hagan cambios en su salud antes de convertirse en padres. Cuanto más nobles sean los propósitos que impulsen a los padres, cuanto más elevados serán los dotes intelectuales y morales que van a heredar a sus hijos. Cuanto más desarrolladas sean sus facultades físicas, mejor será la provisión para la vida diaria a sus hijos. Cultivando en sí mismo los mejores depósitos del mañana y en el ennoblecimiento de las futuras generaciones. Como ven, sí importa mucho nuestro cuidado de la salud, la ignorancia de muchos padres. Los que han sido encargados de la propiedad de Dios, ¿recuerdan cuál es la propiedad de Dios? Herencia de Jehová son los hijos. Los que han sido encargados de la propiedad de Dios, constituida por las almas y los cuerpos de los niños formados a su imagen, tienen que construir barreras contra la sensualidad de la época que está arruinando la salud física y moral de miles. Si se pudiera remontar a la verdadera causa de muchos crímenes cometidos en este tiempo, se vería que de ellos es responsable la ignorancia de padres y madres indiferentes al respecto. Por esta lamentable ignorancia se sacrifica la salud y la vida misma. Padres, si no dan a sus hijos la educación que Dios les impone darles por precepto y ejemplo, tendrán que responder a Dios por los resultados. Estos no se limitarán a sus hijos, se extenderán a través de las generaciones futuras. Así como un cardo que se deja crecer en el campo produce una cosecha de su especie, los pecados resultantes de su negligencia obrarán para arruinar a quienes caigan dentro de la esfera de su influencia. Es decir, cuando nosotros como padres no cuidamos nuestros hábitos, nuestras costumbres, la forma en cómo educamos a nuestros hijos, será, dice aquí, como un cardo. Las malas costumbres, los malos hábitos serán como cuando cae una semillita. Sí saben lo que es el cardo, es una semillita que tiene muchas espinitas. Esa florecita cae y es súper prolífera, o sea, se produce fácilmente, no requiere condiciones específicas para crecimiento.
Y una vez que nace una matita, de esta matita nacen muchísimos más cardos que se van a proliferar y pueden poblar un terreno grande en muy poco tiempo. Así son las malas influencias que nuestros hijos heredan. No solamente les van a afectar a ellos, sino que también van a afectar a los que estén a su alrededor. Es por eso que es importante cuidar con quién se juntan nuestros hijos. Los males de la intemperancia se perpetúan. Bueno, la glotonería y el consumo de vino corrompen la sangre, inflaman las pasiones y provocan enfermedades de toda clase. Pero el mal no termina allí. Los padres legan enfermedades a sus hijos. Por lo general, todo hombre intemperante, al engendrar hijos, les transmite sus inclinaciones y malas tendencias, así como la enfermedad de su propia sangre apasionada y corrompida. La disolución, la enfermedad y la imbecilidad se transmiten como herencia miserable de padre a hijo y de generación a generación. Y esto genera angustia y sufrimiento en el mundo. Y no es otra cosa que una repetición de la caída del hombre. Qué tan importante es que cuidemos el consumo del alcohol, que no vayamos a ser, pues que no nos casemos con personas que consumen alcohol o que nosotros mismos no consumamos alcohol, porque dice todas las cosas que trae como consecuencia el alcoholismo, la disolución, la enfermedad y la imbecilidad. Se transmiten como herencia miserable de padres a hijos y generación a generación, y esto genera angustia y sufrimiento en el mundo. Y no es otra cosa que una repetición de la caída del hombre. Algunas personas piensan que no tiene nada de malo tomarse una copita de vino con la comida, acompañando la comida. Dicen, pues, qué gran cosa es que yo me tome una copita de vino. Pero el vino hace que las barreras de nuestra conciencia sean desinstaladas o sean desactivadas, y entonces una persona bajo los efectos del alcohol hace cosas que en sus 5 sentidos jamás haría. Entonces yo me imagino que a eso se refiere la palabra imbecilidad. Nos convertimos en imbéciles bajo la influencia del alcohol. Entonces, tú dices, me tomo una copita, pero tú no sabes si has heredado la tendencia al alcoholismo. Y entonces tu cuerpo va a recibir esa copita y se te va a hacer irresistible tomarte 2 o 3 copitas y no sabes si a través de esa primer copita tú te vas a convertir en una persona alcohólica. Y saben, esa es una puerta que no se debe de abrir. Cuando tu hijo te ve tomándote una copita de vino, una copita de alcohol, una cervecita, con la comida nada más, tú le estás abriendo la puerta para que él haga lo mismo, y tú no conoces cuál resistencia va a tener él o ella para estas bebidas. No sabes el ambiente en el que él va a desarrollarse, y no sabes si tú le estás abriendo la puerta a un vicio que va a llevar a tu hijo o a tu hija a la desgracia. Entonces, por eso el alcohol, nada. Por eso la Biblia dice, no mires el vino cuando rojea en su copa. No lo mires, no lo voltees a ver, porque dice que entrará suave, pero al final morderá como una serpiente. Sin embargo, los hombres y mujeres de esta generación, casi sin pensar ni preocuparse por su conducta, se entregan a la intemperancia por sus excesos y borracheras, por lo que dejan a la siguiente generación un legado de enfermedades, intelectos debilitados y contaminación moral. Porque una vez que estás bajo los efectos del alcohol, ya no puedes medir si es bueno con quién. Hay unos videos que muestran que a la primera copa tú ves a la persona que está a tu lado de cierta manera. Pero ya cuando tomaste 5 copas, ya ves a esa persona preciosa, súper, y bueno, no les quiero decir. Motivos para redoblar la paciencia. Ya hablamos aquí acerca de los males de la intemperancia.
Y esto hizo mucho énfasis en el alcoholismo, pero también tiene que ver, dice, con la glotonería, con el consumo excesivo de alimentos, con el no poder poner dominio propio a nuestro placer, al placer que nosotros llevamos a través de la boca. Ahora, motivos para redoblar la paciencia. Los padres y las madres pueden estudiar su propio carácter en sus hijos. A menudo pueden leer lecciones humillantes cuando ven a sus propias imperfecciones reproducidas en sus hijos y sus hijas. Mientras procuran refrenar y corregir en sus hijos las tendencias hereditarias al mal, los padres deben pedir la ayuda de una doble dosis de paciencia, perseverancia y amor. A lo mejor te das cuenta que tu hijo es, que te gusta, mentiroso. Y cuando tú corriges a tu hijo te das cuenta que tú también has sido mentirosa o mentiroso. Entonces, ahí te das cuenta del resultado de la herencia. Cuando un hijo revela los rasgos negativos que heredó de sus padres, ¿tienen estos que airarse por esta reproducción de sus propios defectos? De ninguna manera. Ejerzan los padres una vigilancia cuidadosa sobre sí mismos, precaviéndose contra toda tosquedad y rudeza. No sea que estos defectos se vuelvan a ver en sus hijos. Híjoles, a veces nosotros cuando vamos manejando y las cosas no salen como esperamos, nos exasperamos, gritamos, incluso pronunciamos palabras hirientes contra la otra persona que va manejando. Imagínense ustedes cuando vean a sus hijos que ante situaciones que escapan de su control empiezan a gritar y a repetir palabras toscas e hirientes. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Lo vas a regañar? ¡Cállate, grosero! Te va a decir, pero si tú haces lo mismo, mamá, tú haces lo mismo, papá. Entonces, por eso dice que tenemos que pedir una doble porción de ayuda al Señor para que nos ayude a controlar nuestros defectos primero. ¿Ok? Manifiesten la mansedumbre y amabilidad de Cristo al tratar con sus hijos rebeldes. Tengan siempre en cuenta, presente, que recibieron su perversidad como herencia de su padre o de su madre. Posean, por tanto, paciencia con los niños que heredaron sus propios rasgos de carácter. Los padres deben confiar implícitamente en el poder de Cristo para transformar las tendencias al mal que fueron transmitidas a sus hijos. Cultiven la paciencia, padres y madres. Con frecuencia su negligencia pasada dificultará su obra, pero Dios les dará fuerzas si quieren confiar en Él. Obren inteligente y tiernamente con sus hijos. Qué linda recomendación final, que obremos con paciencia, con dulzura ante los errores de nuestros hijos. Pidámosle a Dios que nos transforme, que nos ayude, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Todos hemos también heredado defectos de nuestros padres y los hemos heredado a nuestros hijos. Pero el Señor sea piadoso de nosotros. Su promesa dice que Él castiga hasta la tercera y cuarta generación, pero que es misericordioso hasta 1000 generaciones. Así que a eso nos aferramos. El Señor les bendiga.